A ver, ¿puede el talento llegar a ser una maldición? Pues fíjense que la mitología maya tiene algo que decirnos sobre esto. Nos cuenta la historia de los escribas mono, un relato que trata de cómo el orgullo y la envidia pueden llegar a una transformación, digamos que, inolvidable. Y justo así, con estas palabras del antiguo Popol Vuh, es como arranca nuestra historia. Contaremos ahora el nacimiento de Hunahpu e Ixbalanque. O sea, nos vamos a meter de lleno en el corazón de este mito. Pero ojo, la historia va mucho más allá de un simple nacimiento. Nos mete de cabeza en una pregunta que la verdad resuena hasta hoy. ¿Qué pasa cuando los celos se salen de control? Porque ese es el verdadero meollo de este conflicto. Y claro, esa monstruosidad nace, pues como tantas veces, dentro de una misma familia. La cosa es que la historia gira en torno a una rivalidad mítica entre dos pares de hermanos que no podían ser más diferentes. Es que, desde el mismísimo momento en que nacen, los gemelos héroes, Hunahpu e Ixbalanque, se topan con el rechazo. Su abuela, que no soportaba su llanto, simplemente ordena que se deshagan de ellos. Primero, ¡pum!, los tiran a un hormiguero. Luego, los acuestan sobre espinas. ¿Y todo esto por qué? Por el puro odio que sus medio hermanos mayores sentían por ellos. Así de crudo. Y aquí es donde vemos el contraste. Pero ¿qué contraste? Por un lado, tenemos a Humbats y Hunchoen. Eran los celebrados, los grandes sabios, músicos, artistas. Vaya, lo sabían hacer todo. Pero por dentro los consumía la envidia. Y del otro lado, Hunahpu e Ixbalanque. Ellos eran los cazadores, los ignorados, los maltratados. Y sufrían en silencio, sí, pero entendían perfectamente la malicia de sus hermanos. Se daban cuenta de todo. Y esa malicia, bueno, se notaba todos los días. Imagínense la escena. Los gemelos se pasaban el día cazando pajaritos con sus cerbatanas. Pero al llegar a casa, ¿qué pasaba? Sus hermanos mayores se lo comían todo, todo. No les dejaban absolutamente nada. Era una humillación constante día tras día que los gemelos aguantaban con una paciencia de verdad increíble. Pero bueno, como dicen por ahí, toda paciencia tiene un límite. Y esto nos lleva al momento clave, cuando los gemelos deciden que ya basta y ponen en marcha un plan. Un plan sumamente astuto. Y el plan se activa un día que llegan a casa sin un solo pájaro. Su abuela, furiosa, les pregunta ¿por qué no traes pájaros? Y esa es la chispa que necesitaban para encender la mecha. Su respuesta es, en realidad, una trampa perfecta. Se hacen los que no pueden. Fingen que los pájaros se quedaron atrapados en un árbol altísimo y que no los pueden bajar. Y con esa mentira convencen a sus arrogantes hermanos de que los acompañen al día siguiente a un árbol llamado Canté. Ellos, los grandes sabios, ni se imaginan que están caminando derechito a su propia perdición. Y así llegamos al momento crucial. Los cuatro hermanos llegan al lugar que va a sellar su destino, el misterioso árbol Canté, la pieza central de toda esta trampa. Humbats y Hunchoen, que no podían creer la cantidad de pájaros, se trepan al árbol para bajarlos. Y justo en ese momento, pasa la magia. El árbol empieza a crecer y a crecer. Su tronco se hace enorme y se eleva hacia el cielo, dejándolos atrapados en la cima, sin ninguna posibilidad de bajar. Desde allá arriba, muertos de pánico, gritan desesperados. ¿Qué nos ha sucedido, hermanos nuestros? ¡Desgraciados de nosotros! De repente, los artistas celebrados, los sabios, ahora estaban completamente indefensos. Vaya vuelta les dio la vida. Y es ahí cuando los gemelos dan el golpe de gracia. Desde abajo les dan una instrucción que suena útil, que se aten sus taparrabos por detrás como si fuera una cola, para poder moverse mejor entre las ramas. Y en el instante en que lo hacen, la magia se completa. ¡Zas! Sus taparrabos se convierten en colas de verdad y sus cuerpos se transforman en los de unos monos, que salen huyendo aterrorizados por el bosque. Ok, la venganza está cumplida. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Ahora viene una prueba pero muy difícil para la familia. Una especie de maldición que se sella, curiosamente, con la risa. Cuando vuelven a casa le cuentan todo a su abuela. Ella, claro, está desconsolada. Pero los gemelos le ofrecen una última oportunidad. Van a llamarlos de vuelta con su música, pero hay una condición, y es vital. Ella no puede reírse. No importa lo que vea, no puede reírse. 3 oportunidades, nada más. La única llave para romper el hechizo y recuperar a sus nietos era su autocontrol. Todo dependía de eso.
Entonces, los gemelos empiezan a tocar su flauta, y los hermanos mono aparecen. Se ponen a bailar, a hacer muecas horribles, se suben por la cocina, vaya, un espectáculo tan ridículo que la abuela no aguanta y suelta una carcajada. Y claro, los monos huyen. Lo intentan una segunda vez, misma música, misma danza, y ella vuelve a reír. Y una tercera vez, igual. Con cada risa, la esperanza se iba haciendo más y más pequeña. Al cuarto llamado, simplemente ya no volvieron. Y así, su destino quedó sellado para siempre, lo que nos lleva a la moraleja final de este mito tan increíble, la historia de los artistas que se convirtieron en monos. El Popol Vuh, de hecho, lo deja clarísimo. No hay lugar a dudas sobre por qué los castigaron. Fueron transformados porque se ensoberbecieron y maltrataron a sus hermanos. O sea, su talento inmenso no pudo salvarlos de la maldad que tenían en el corazón. La ironía de su destino es tremenda. Piensen en esto. Pasaron de ser los mecenas de las artes, los grandes sabios, a convertirse en simples animales del bosque. Su legado dejó de ser una celebración del talento para transformarse en una advertencia eterna contra la soberbia. Un cambio radical. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Por qué los grandes patronos del arte de una cultura servirían también como una advertencia contra el orgullo? Quizá el mito nos está enseñando que el talento, si no va acompañado de humildad y de bondad, pues no solo no tiene valor, sino que puede llevar a la propia destrucción. Una lección que la verdad es tan poderosa hoy como lo fue hace siglos.